¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de Antropología Forense 2. En esta clase vamos a ver lo que es la adaptación. La adaptación es un conjunto de cambios que se realizan para destinarlos a un medio distinto de aquel para el que fueron creados. Vamos a ver lo que es la adaptación biológica principalmente y después lo que es la adaptación social. Entonces, vamos primero a nuestro concepto. Nos dice que la adaptación es un conjunto de cambios que se van a realizar para destinarlos a un medio distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser cambios para un nuevo entorno del que fueron creados. ¿Sale? Entonces vamos a ver la cuestión de adaptación biológica. Una adaptación biológica es un proceso fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos del cuerpo, fisiología. Rasgo morfológico o modo de comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo mediante la selección natural, de tal manera que incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con éxito. En biología evolutiva, la adaptación se refiere tanto a las características que incrementan la supervivencia o el éxito reproductivo de un organismo, como al proceso por el cual se adaptan los organismos. Y tenemos dos tipos de adaptación: la adaptación como patrón y la adaptación como proceso. La adaptación como patrón, cualquier carácter morfológico, fisiológico, de conducta o de desarrollo que incrementa la supervivencia o el éxito reproductivo de un organismo. Por ejemplo, se considera que la presencia de hemoglobina es una adaptación que permite el transporte de mayor cantidad de oxígeno en la sangre. Recordemos que la hemoglobina pues es la encargada de transportar el oxígeno a la sangre, ¿no? Entonces, entre más hemoglobina tenemos, pues mayor oxigenación tenemos en el cuerpo. Esta es la de adaptación de patrón como patrón. Ahora vamos con la adaptación como proceso. Los mecanismos por los cuales la selección natural ajusta la frecuencia de los genes que codifican para rasgos que afectan el número de descendientes que sobreviven en generaciones sucesivas. Esto es la aptitud. ¿Qué es la aptitud? Pues si eres apto para hacer algo, que si eres pues el elegido para hacer algo, ¿no? En este caso hablamos de sobrevivencia. De acuerdo como nos dice aquí a los genes que se van codificando, que se van generando, que inclusive van evolucionando, pues te van a hacer apto para vivir o para sobrevivir. Después continuamos con lo que es la adaptación social. ¿Qué es la adaptación social? En sociología y en psicología es el proceso por el cual un grupo o un individuo modifica sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas imperantes en el medio social en el que se mueve. Antes de continuar, pues quiero explicarles esto. Eh, Aquí nos dice que una persona o determinado grupo se van a adaptar a un nuevo entorno. Este entorno, esta adaptación puede ser geográfica, puede ser lingüística, puede ser pues climática, puede ser de diferentes situaciones. Ya hablando de la adaptación social más que la biológica, pues hablamos, por ejemplo, cuando una persona se cambia de país, el clima no es el mismo, el lugar geográfico no es el mismo, las situaciones inclusive del entorno no van a ser las mismas, las cuestiones laborales, las cuestiones lingüísticas, y todo esto te va a generar al principio pues mm, cierto temor, cierto cierto aislamiento de ese grupo de personas o de ese entorno. ¿Por qué? Porque no conoces, no estás adaptado. Entonces, de ti depende, de tu adaptación, de tu apego, de de tus ganas de encajar en ese entorno. ¿Qué tanto quieres sobrevivir? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué tanto te quieres adaptar a ese nuevo lugar geográfico, a ese nuevo clima, a esas nuevas personas, a ese nuevo lenguaje, etcétera? Entonces, esto es la adaptación social. Continuamos con la delincuencia y adaptación. Recordemos pues que estamos viendo antropología
este, precisamente va encajando en la rama de criminología, y recordemos que la criminología estudia toda esta cuestión de la delincuencia. Entonces también vamos a ver la delincuencia y la adaptación. Podemos entender la adaptación como una aptitud para vivir en un ambiente determinado, como ya lo habíamos mencionado, acomodándose a un medio concreto con interacciones deseables con otros individuos, lo cual se logra tan solo mediante un largo aprendizaje, mediante la imitación y adquisición de las normas respectivas. Esto es así a todos los niveles de la vida, desde el organismo más simple, unicelular, al más complejo e inteligente, que es el hombre, en el que la adaptación supone una concreta evolución biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esta evolución biopsicosocial? Que vamos a evolucionar biológicamente hablando, psicológicamente hablando y, lo más importante, socialmente hablando, porque nosotros nos vamos a adaptar a un grupo de personas, y recordemos que de dos o más personas ya es una sociedad. Entonces, esta parte o esta evolución biopsicosocial tiene que ver o nos habla de estas tres partes: la cuestión biológica, vital, la cuestión psicológica, mental, y la cuestión sociológica, que es nuestro entorno, ¿no? Continuamos en ese continuo proceso adaptativo que no tiene por qué ser siempre un proceso evolutivo positivo. También se encuentran las cuestiones delincuenciales o los procesos evolutivos negativos y sus modos de actuación, es decir, el tipo de actos negativos que realiza cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la evolución no siempre va a ser de manera positiva, también va a haber evolución de manera negativa, como aquí lo menciona, los actos delincuenciales, las conductas asociales, las conductas desviadas, lo que nosotros llamamos pues delitos. Entonces nosotros también debemos de irnos adaptando a eso. De hecho, es un caso que vivimos actualmente. Antes no se escuchaba de homicidios tan seguido, no se escuchaba de grupos armados que atacaran cierto lugar. Era, era raro escucharlo, y ahora ya lo escuchamos. Y poco a poco, con el tiempo, pues lo vamos normalizando. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos adaptando a estas cuestiones delincuenciales. Continuamos con la supervivencia urbana. De ahí viene precisamente, ya hablando en la cuestión urbana, en la cuestión de ciudad, pues esta supervivencia que tenemos que tener, todas estas habilidades, todas estas capacidades que debemos desarrollar dentro de una zona urbana. El término supervivencia urbana significa tener las habilidades tácticas y las capacidades para sobrevivir a un desastre. Principalmente vamos a lo que son los desastres, en especial desastres naturales. Esto significa sobrevivir sin la ayuda del gobierno o de la infraestructura local, permaneciendo en un centro urbano eh, densamente poblado, como ya los mencionaba, una ciudad, por ejemplo. Si se produce un desastre, la mayor amenaza vendrá de la enorme cantidad de gente desesperada y por lo tanto peligrosa. Todos luchan por lo mismo, por los mismos recursos limitados como el agua, alimentos, refugio, inclusive por su propia vida. El entrenamiento para la sobrevivencia urbana aumenta sus posibilidades de sobrevivir durante y después de un desastre y la posterior situación de supervivencia. Por lo tanto, la sobrevivencia urbana tiene su propia preparación, habilidades y requiere el conocimiento de base de sentido común. Bueno, hasta aquí creo que vamos bien, vamos claros. Recuerden que si tienen alguna duda, con toda confianza, pues pueden comentarlo ahí en sus foros. De hecho, sí les recomiendo que comenten los foros porque tiene que ver con su calificación. Vamos con lo que son las patologías de la adaptación. Las patologías, recordemos que son enfermedades. Patología quiere decir estudio de las enfermedades, ¿no? Aquí sería el estudio de las enfermedades de la adaptación. Un trastorno de adaptación se define como una reacción emocional o de comportamiento ante un evento o un cambio estresante, identificable en la vida de una persona que se considera inadaptada o de alguna manera no es una respuesta sana esperada al evento o al cambio. La reacción debe producirse dentro de los 3 meses
de que se haya identificado la ocurrencia del evento o el cambio estresante. El evento o cambio estresante identificado en la vida del niño, del adolescente o de la persona puede ser una respuesta inadaptada a una mudanza, ya sea de manera familiar o de manera individual. Por ejemplo, el divorcio, la separación de los padres, la pérdida de una mascota, el nacimiento de un hermano o una hermana, una enfermedad repentina o las restricciones de la vida del niño debido a una enfermedad crónica también puede provocar un trastorno de adaptación. ¿Qué causa estos trastornos de adaptación? Los trastornos de adaptación con frecuencia son una reacción al estrés. No hay una única causa directa entre el evento estresante y la reacción. Los niños y adolescentes varían en su temperamento, experiencias pasadas, vulnerabilidad y aptitudes para seguir adelante. La etapa de desarrollo en que se encuentran y la capacidad de su sistema de apoyo para satisfacer sus necesidades específicas relacionadas con el estrés son factores que pueden contribuir a su reacción antes ante un estrés específico. Los eventos estresantes también varían en duración, intensidad y efecto. No hay evidencias disponibles que sugieren un factor biológico específico que causa los factores o los trastornos de adaptación. ¿Cuáles son los síntomas de un trastorno de adaptación? En todos los trastornos de adaptación, la reacción al evento estresante parece ser excesiva a una reacción normal o la reacción interfiere de manera considerable con el funcionamiento social, ocupacional o educacional. Hay 6 subtipos de trastornos de adaptación que se basan en el tipo de síntomas principales que se experimentan. Los siguientes son los síntomas más comunes de cada uno de los subtipos de trastornos de adaptación. Sin embargo, cada adolescente, cada persona puede experimentarlos de una forma o de una manera diferente. Aquí tenemos el trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido. Los síntomas pueden incluir estado de ánimo deprimido, tendencia al llanto, sentimientos de desesperanza. Después tenemos los trastornos de adaptación con ansiedad. En este podemos encontrar los siguientes síntomas, que es nerviosismo, preocupación, agitación, temor a estar separado de las figuras de apego principales. También temor a estar separado, bueno, ya lo había mencionado, una disculpa. Posteriormente tenemos trastornos de adaptación con ansiedad y estado de ánimo deprimido. Si se fijan, esta es una fusión de las otras dos que ya vimos. Hay una combinación de los síntomas de los dos trastornos anteriores, que es el de ansiedad y es el de depresión o deprimido. Posteriormente tenemos el trastorno de adaptación con perturbación de la conducta y los síntomas que podemos encontrar es la violación de los derechos de los demás, violación de las normas y reglas de la sociedad, en este caso delincuencia, destrucción de la propiedad, manejo imprudente o peleas. También tenemos el trastorno de adaptación con perturbación de las emociones y la conducta. Hay una combinación de los síntomas de todos los subtipos anteriores, estado de ánimo, deprimido, ansiedad y conducta presente. Y posteriormente tenemos el trastorno de adaptación no especificado. Hay relaciones ante los eventos estresantes que no concuerdan con los subtipos anteriores. No estás deprimido o no estás perturbado, no presentas cierta ansiedad, simplemente pues no estás especificado en uno de esos subtipos. Y las reacciones pueden incluir comportamientos como retraimiento social o inhibiciones a actividades normalmente esperadas, por ejemplo, no asistir a la escuela, no asistir al trabajo o tener problemas dentro de estos entornos. Hasta aquí nuestra clase de antropología. Si hay alguna duda, quedo a sus órdenes. No se olviden de realizar sus actividades y comentar el foro. Que tengan excelente semana. Saludos a todos.